Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues estuvo tremendo el Congreso de Mujeres. Yo también lo vi porque estaba viéndolo por la televisión allá desde mi oficina. Así que también tenemos cámaras para que sepan que así vemos cuando ustedes se paran. Si alguien se metiera a esculcar una bolsa, pues ahí lo queda grabado, ¿no? Sí, porque pasaron muchas cosas a través de los años. Ya tuvimos que meter unas cámaras de televisión. Hay unas de mentiritas y otras de verdad, pero la gente no sabe cuáles son cuáles, ¿no? Bueno, pues bienvenidos todos y nos da mucho gusto. Este día tenemos como invitada a Gloria Vázquez y viene también con una amiga de nosotros por años, ¿no? ¿La quieres tú presentar, Gloria? Claro. Mi amiga y nuestra amiga es Rosy Rivera. Párate, Rosy, que te salude. Gracias. Pues buenas tardes, ¿cómo están? Es curioso de que después de estado traduciendo todo el congreso, pues ahora me tocó a mí estar aquí con ustedes y pues yo le pedí al Señor que me confirmara exactamente lo que Él quería para esta tarde. Y les voy a decir que a las personas que nos están viendo por internet, ya me enteré que en esa pantalla uno se ve gigante, No me tomen en ese lado. Esta es la peligrosa. No me tomen en ese No soy así. Pero bueno, a ver si le atino esta cosa. Me dicen, las flechitas del lado derecho es las que tengo que pasar, niños, allá arriba. Bueno, hay alguien que me manden a alguien para que me enseñe a hacer esto. Yo quiero hablar en esta tarde acerca del reino de Dios. Es curioso, le estaba traduciendo a la conferencista en la plática pasada y ella empezó a mencionar algunas cosas acerca del reino de Dios. Y para mí ha sido toda una gran revelación esta situación con el reino, porque el hablar del reino es precisamente algo que tenemos nosotros que entender. Cuando nosotros vamos a un viaje nuevo, cuando nosotros vamos a un país nuevo, a una ciudad nueva, especialmente fuera de nuestro continente, en otro lugar, pues siempre queremos enterarnos de cosas que pasan ahí. Quizás sería bueno entender un poquito la cultura, quizás sería bueno entender algo de lo que vamos a experimentar, porque hay países a donde las cosas no se hacen igual. Tú llegas, por ejemplo, a China, vamos a poner que te vas de misionero a China y después de 3, 4 días ya estás con el arroz hasta acá. Bueno, a lo mejor aquí no, porque aquí hay mucha comida china, pero no sé, enséñame cómo pasarlo. Okay. Sí, gracias. Y entonces de pronto llegas y dices, bueno, ya me cansé de la comida china, ahora quiero una tortilla, ¿no? Pues lo siento, pero pues aquí se come arroz y otra vez arroz y pues ya te hartas, ¿no? Pero pues esa es parte de la cultura y a lo mejor tú quieres meter tortillitas y chilitos y totopos, ¿no? Pues es que en China no pasa eso, esa no es la cultura. Y en la cultura del reino es así. Nosotros tenemos que saber cómo funciona. ¿Qué quiere decir ser parte de un reino? ¿Qué quiere decir esta escritura que conocemos? Buscando primero el reino de Dios. Bueno, en Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Nos encanta la parte de que todas las cosas serán añadidas, ¿verdad? Pero lo primero es buscar el reino de Dios. ¿Y qué significa buscar? No nada más es abrir la palabra y leer un versículo al día. Realmente es buscar, es escudriñar, es conocer ese reino, es saber de qué se trata, es saber cómo se come, es saber cuál es la cultura de ese reino, es conocer cómo se habla en ese reino, cómo se actúa en ese reino, cuál es el gobierno de ese reino, es conocer toda la cultura de ese reino para que nosotros podamos funcionar mejor, porque ya entramos ahí. Dimos el paso a una nueva ciudad, a un nuevo país que tenemos que conocer. El reino de Dios es un país y lo tenemos que conocer claramente porque nosotros tenemos un destino y ese destino va a ser estar con Dios. Y para mí es muy importante saber y conocer este reino y pues quizás les vaya mencionando por qué. Bueno, vamos a ver qué es el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de un Dios eterno y soberano sobre toda criatura. En el Salmo 103:19 dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Ahí habla del reino. En Daniel 4:3 dice: cuán grandes son las señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación
en generación. ¿Qué es el reino? Es un reino que se establece para que las siguientes generaciones aprendan y sepan acerca de este reino. Cuando uno se da el paso a las maravillas de Dios, da el paso a decir: Señor, soy tuyo, da el paso a entregar las riendas de tu vida a Él, ese cambio afecta a mucha gente. Es como cuando estás tú en un lago, ¿verdad? Todo tranquilo, y de pronto abiertas una piedra y empiezan a ver las ondas, ¿verdad? Pues tu cambio espiritual afecta a todo a tu alrededor, o por lo menos debería. Porque bueno, si eres cristiano de la secreta, pues no vas a afectar a nadie, ¿verdad? Pero si realmente tú tuviste un cambio con el Señor, si tu vida fue antes de Cristo y después de Cristo, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un cambio en tu estilo de vida, en tu manera de actuar, en tu manera de pensar, en tu manera de vivir. Tiene que haber un cambio, y eso los demás lo van a notar. Y vas a tener ataques, y vas a tener burlas, y vas a tener muchas cosas, sí. Pero estás entrando a un nuevo reino a donde otras generaciones van a ser afectadas. En el pueblo de Israel, cuando eran tomados cautivos los israelitas, los hijos pues de pronto eran generaciones y generaciones. Nosotros leemos la Biblia y decimos: pues pasó esta batalla, sí, pero entre batalla y batalla y entre esclavitud y esclavitud pasaban muchos años y moría mucha gente, y a la gente se le olvidaba lo que Dios había hecho. Entonces los profetas se dedicaban a instruir a la gente y decirles: esto hizo Dios, Dios te sacó de la esclavitud, Dios sacó al pueblo de Egipto de esta forma, y abrió el mar rojo, y les dio maná del cielo, y hizo esto, y sacó agua de la roca, y les recordaba los milagros y las maravillas que Dios había hecho. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros con nuestras siguientes generaciones. Decirles: hey, ¿sabes qué? Ahora vivimos en un reino diferente. Ahora este es el plan de Dios para nuestra vida. Este es el proyecto de vida que nosotros vamos a seguir, y tú se lo inculcas a las siguientes generaciones. Entramos al reino de Dios cuando nacemos de nuevo y pasamos a ser parte del reino por la eternidad. En Juan 3:5 dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. ¿Se acuerdan que cuando Nicodemo decía: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo vuelvo a entrar al vientre de mi madre? No, tienes que nacer de nuevo en el Espíritu. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, sabemos que cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto, estaba separado de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos a Dios como Señor, como Salvador, cuando confesamos con nuestra boca, declaramos y creemos en nuestro corazón, dice la palabra, entonces seremos salvos. Y eso quiere decir nacer de nuevo. Romanos 8:16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando tú sabes que eres hijo de Dios, no criatura de Dios, cuando tú sabes que eres hijo de Dios, es cuando tu espíritu ha sido asegurado por el Espíritu de Dios que somos sus hijos. Dios es soberano, es omnipotente, es omnisciente, gobierna toda la creación. Solamente lo que es parte del reino de Dios permanecerá por la eternidad. Por eso es que esta escritura, y ahorita vamos a ver un poco acerca de las añadiduras, que es maravilloso las añadiduras que Él nos bendice. Pero nosotros tenemos que entender que si vivimos en un reino, el reino permanece para siempre. Este reino al que pertenecemos es eterno. Así que tenemos que invertir en las cosas eternas, en las cosas que valen, en las cosas que no van a caducar, en las cosas que no se van a corromper, en las cosas con las que nos van a enterrar y no se van a ir con nosotros. Yo he pasado por la muerte de mis 2 hijas y la muerte de mi esposo recientemente, después de 25 años de casados. Hace 4 años mi esposo falleció, mis hijas fallecieron a los 4 años de edad cada una. Yo tengo que saber, mis queridos amados, que esto es de veras. Yo tengo que saber que existe ese reino. Yo tengo que saber que hay un reino que nosotros, en el que estamos entrando, y que es eterno y para siempre. Porque caray, yo quiero ver a mis seres queridos otra vez. No me conformo con nada más haberlos conocido aquí en la tierra y ya. Yo quiero verlos y quiero ver a mi Cristo. Y por eso esto es lo que a mí me mantiene vivita y coleando con un propósito eterno. Mi esposo cuando murió no se llevó nada, pero él se fue feliz de la vida. Digo, ni sabía, él se murió de sopetón, un aneurisma cerebral, y adiós. Pero lo que él me dejó a mí fue algo muy importante. Una vez que él había muerto, lo primero, él grababa, no sé quién conoció a mi esposo, alguien.
Yo no sé si se acuerdan que él predicó aquí muchas veces, pero él hablaba la palabra, pero grueso, o sea, de memoria se sabía la escritura. Y él grababa la palabra por todos lados, en su teléfono, en grabadoras, y lo iba escuchando en el carro. Y él con su voz grababa la palabra. Y lo primero que yo oí cuando agarré su teléfono, lo primero que yo oí que él había grabado fue: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uy, claro que no me gustó, pero dije, sé dónde está, sé que él fue genuino. Él fue genuino, él fue de a de veras, él fue un hombre que vivió de veras lo que predicó. No le encontré cosas ocultas, cosas raras después en su computadora, porque uno nunca sabe, ¿verdad? No le encontré nada. Él realmente amaba a Dios con todo su corazón, y ese legado que él dejó, me lo dejó a mí, se lo dejó a su hija. Adoptamos una niña entre una y otra, y mi hija Rebeca tiene ahora 25 años. Y aunque no vive ella conmigo, es una niña que también tiene ese legado que su papá le dejó, ¿no? Entonces, para mí la eternidad del reino tiene que ser muy real, porque si no, entonces en vano estamos aquí, la verdad, en vano estamos aquí. ¿Qué es una monarquía? El término monarquía proviene del griego monos, no del chango, que quiere decir uno, es decir, es el gobierno de uno solo. A este único gobernante se le denomina monarca o rey. El estado regido por un monarca también recibe el nombre de reino. Nosotros en México, esto de la monarquía pues no se nos da, porque nosotros tenemos presidentes. Pero en países a donde ha habido monarquía, y bueno, en México hubo un intento, pero hace muchos años, ¿verdad? Y ahí está el precioso castillo de Chapultepec, donde hubieron allí algunos monarcas, pero pues nunca nosotros no nos regimos el día de hoy bajo una monarquía. Por eso a veces no entendemos lo que significa una monarquía. Es eso, un rey y él gobierna. Ahora tenemos que entender lo que es una monarquía, porque nosotros estamos bajo el gobierno de un rey. Él es el rey, él es el que manda, y nosotros le pertenecemos a él. El plan de Dios, él tenía un plan cuando vino a esta tierra a través de Jesucristo. Primeramente era extender su reino celestial en la tierra, influenciarnos con la cultura de su reino y establecer una colonia del cielo sobre la tierra. ¿No les hace maravilloso? Cuando llegaron los españoles a conquistarnos, ¿verdad? Llegaron con los aztecas, y ¿qué hicieron? Eso, llegaron a extender su reino en esa parte que éramos nosotros allá en la Ciudad de México. Influenciaron con la cultura de su reino, influenciaron su cultura, ¿a poco no? No sé si ustedes saben, y estoy segura que sí, pero los aztecas, los españoles querían pues que los aztecas alabaran a sus imágenes y todo. Entonces ellos ponían sus ídolos atrás de las imágenes de los españoles. Entonces sí estaban allá adorando, pero pues eran sus ídolos que estaban atrás de las imágenes, ¿no? Y pues influenciaron a esta gente con la manera en que ellos querían que se estableciera su reino, su monarquía ahí, y establecer una colonia del cielo sobre la tierra. Eso era lo que Dios quería hacer. La Biblia no se trata de una religión ni de ritos, se trata de una política de gobierno que trata de establecer su colonia en otro lugar. Dios vio la tierra y dijo: ahí me voy a extender, ahí voy a establecerme, ahí yo quiero que el pueblo pues me sirva y me siga, y yo me voy a establecer y los voy a conquistar literalmente. El reino de un país, el cielo es un país y es más real que la tierra. El reino significa el gobierno y la influencia de un rey sobre su territorio. O sea, una persona que llega a gobernar o a conquistar en un reino, pues establece una influencia de cómo quiere que ahora se hagan las cosas. El universo físico fue creado por el mundo espiritual. Las cosas que son espirituales son eternas, las terrenales son temporales. El cielo es un país permanente. Y esto es maravilloso para mí. Tenemos que entender que el cielo existe, que verdaderamente allá sea donde vamos, allá va a ser nuestro destino, y que tenemos que empezar a vivirlo aquí, porque el reino ya está aquí. Eso es lo que dijo Jesús. Dios quiso extender su reino a otro territorio llamado el mundo físico. Diseñó los planetas y quiso colonizar a uno de ellos a través de sus hijos.
En Génesis 1:28 dice: y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Vio al hombre, dijo: ahí está, empieza a gobernar. Aquí te doy tu colonia. Ahora tú eres el que va a gobernar sobre esta colonia. ¿Qué es colonizar? Todos los reinos tenían deseo de expandir su influencia. Cuando su influencia llegaba a un territorio, a esto se le llama colonizar. Y el plan de Dios era colonizar la tierra y quería llenar la tierra con su gloria y su naturaleza. ¿Cuáles son los ejemplos de una colonización? Como les digo, pues México es uno de ellos, por supuesto. Las Bahamas, Haití, Cuba son el resultado de un reino que quiso ejercer su influencia. México era una colonia de España, Brasil era una colonia de Portugal, Bahamas era una colonia de Inglaterra, Haití era una colonia de Francia. Y después se independizaron y después ya se hicieron países independientes. Pero hasta el día de hoy, nosotros y todos estos países tienen una influencia de los que le colonizaron, ¿a poco no? O sea, nosotros tenemos muchas costumbres españolas. Cuando yo fui a España dije: no, pues no negamos la cruz de nuestra parroquia aquí, o sea, porque son unas, yo veo pues las construcciones en Guanajuato, en la Ciudad de México y todo, todas esas construcciones son pero de quienes nos colonizaron. Pues vas a un Madrid y dices: no, pero estas son las grandotas, ¿no? Y se parece, tú vas a ciertos lugares en España y parece que estás en México. Totalmente una influencia, ¿no? Al ratito ya usábamos peineta y teníamos abanicos hasta el día de hoy. Y esa es la influencia de un país que nos vino a colonizar. No nos gustó el cómo, ¿verdad? Porque, bueno, es otra cosa, pero tenemos esa influencia. La premisa de colonización es traer la cultura de un reino a un territorio. Por eso en los países colonizados se tienen las costumbres del país que los colonizó. Por ejemplo, en las Bahamas se toma té, se habla inglés británico y se cantaba a la reina en las escuelas. Se sigue cantando a la reina en las escuelas. La reina no está ahí, pero le cantan a la reina. Y sabes, cuando nosotros hemos sido colonizados por este rey tan maravilloso, le cantamos al rey. Nosotros podemos alabar al rey porque estamos honrando al que nos colonizó. Les quiero explicar esto. Esto fue una broma que le hicieron unos taxistas. Y entonces estos taxistas iban a este lugar a donde se supone que había un rey de otro lugar. Y ellos tenían que hacer ciertas cosas que ahorita van a ver, pero ellos no sabían que era una broma que les estaban haciendo a ellos. Así que veamos. Hay veces en que así estamos nosotros en el reino de Dios y Dios ha de decir: bueno, porque a veces hacemos cosas que no son parte del reino. Esta era una broma, ¿no? Para más o menos darse cuenta era una broma y se supone que era un rey y lo que sea. Y pues ahí están los taxistas: ¿qué onda con esto? No, pues esta es la costumbre, ya es así, ¿no? Ya es la costumbre. Y a veces Dios te dice: ajá, perdona. Y es como: ¿cómo? ¿Por qué voy a perdonar? ¿Por qué? Mira lo que me hizo. Y es como esta cosa ridícula que decía: ándale, salúdalo así. Y a veces nosotros chocamos con ciertas cosas del reino porque no se nos hacen lógicas, se nos hacen ridículas. Pero así es en el reino. Y así es en el reino de Dios y no tenemos que cuestionarlo. En Mateo 4:17 dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El arrepentirse significa cambiar todo lo que has aprendido. El arrepentimiento significa cambiar de opinión, que tus pensamientos cambien. Si quieres cambiar la forma de pensar, tienes que cambiar tus ideas y lo que se te ha enseñado antes. La Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente. Entonces, ¿cómo nos renovamos? Cambiando de opinión, cambiando de ideas. Si antes yo robaba, pues ahora ya no lo voy a robar porque ya sé que es parte del reino. Si antes yo hacía ciertas cosas deshonestas, pues ahora ya no las voy a hacer, porque ya empiezas a tener cierta convicción y te cuesta trabajo hacerlas cuando ya conoces la verdad. Entonces te arrepientes, y el arrepentimiento es tan sencillo como: pues ya yo iba para allá, pero pues ahora me voy para acá, ya cambié de opinión, ya no lo voy a hacer. Entonces no es algo religioso y algo que ahora arrepiéntete, pecador. O sea, realmente es: no, ya decidí que voy a vivir de otra forma. Esto me fascina. Los reyes nacen siendo reyes. La gente no vota por ellos.
Jesús nació como un rey. Pilatos le preguntó a Jesús: ¿eres un rey? Jesús le contestó: para esto he nacido. Así que nadie lo ha hecho rey, nació rey. Por eso los magos vinieron a visitar al rey. Nadie votó por él, nadie de pronto le dio un dedazo y dijo: ahora tú eres rey. O sea, él es rey, nació como rey. En el Salmo 24, 7 de 10 dice: eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Señor todopoderoso. Él es el Rey de la gloria. Él no es un presidente, él no es un gobernador o primer ministro, él es el rey y gobierna en el cielo. Cuando hablamos de la palabra busca el reino de Dios, ¿qué es la palabra buscar? En Deuteronomio 4:29 dice: pero si buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Eso es todo lo que tenemos que hacer, empezar a buscar a Dios. Y sabes, yo siempre decía: bueno, hay que lean un versículo al día, tantito al día. La verdad es que si queremos conocer este reino, no tenemos que leer un versículo al día. Tenemos que meternos a la palabra, escudriñarla, buscarla, revisarla, ver de qué se trata, por qué dice lo que dice, agarrarte un diccionario, estudiarla. Porque a veces nos relajamos mucho y decimos: ay, bueno, un versículo al día. Y sí, hay veces en que una promesa al día, o a la semana o al mes, te mantiene, pero todo el tiempo, ¿no? Como decían ayer, ¿no? Y pues el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y le estás repitiendo, y es algo que se hace carne en tu vida. Pero para poder saber de lo que se refiere este reino, de qué se trata este reino, cómo se come en este reino, tienes que verdaderamente escudriñar su palabra, estudiarla, meterte a su palabra y preguntar. Y a veces la gente no te va a poder contestar cosas. Por eso le tienes que preguntar a Dios, al Rey, a quien hizo el decreto: ¿qué significa esto? Y Él te lo va a decir, y te habla en muchas maneras. Pero tienes que buscarlo de corazón. Primeramente tenemos que buscar al Rey. El Rey es la fuente del reino. Si buscamos primero al Rey, conoceremos el reino. En Lucas 17, 20 al 21 dice: algunos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió: el reino de Dios no es algo que puede verse, tampoco se puede decir aquí está o allá está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y él estaba señalándose a sí mismo: yo soy el rey, ya llegó el reino. Así que, ¿qué buscamos en el reino? ¿A dónde estamos buscando el reino? Si Jesús mora en tu corazón, ahí está el rey. Tienes que buscar al rey. ¿Qué dijo? ¿Qué te heredó? ¿Qué cosas? ¿Cuáles son sus decretos? Los reinos se expanden y comienzan a controlar más territorios. Mientras más territorios gobierna un rey, más grande es su gloria. Cuando un rey quiere probar su gloria, tiene que tener más territorio. Dios quería por eso reinar en el mundo, para extender ahí su reino. Cuando buscamos primero el reino de Dios, nuestras prioridades cambian. Porque dice que buscamos primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿verdad? Entonces a veces nada más nos enfocamos en las cosas que serán añadidas, y clamamos esos versículos para que me bendiga y que me provea y que me dé y que yo no pierda mi casa y que yo no. En lo natural queremos que Dios nos bendiga en lo natural. Y qué bueno, porque ahí a veces malentendemos esta escritura y pensamos que esas cosas no son importantes. Sí son importantes, por eso Dios quería decirnos que las iba a añadir. Pero ya las cosas no son tan prioritarias como la comida, el dinero. Hay cosas que le damos tanta importancia, ¿sabes? Lo que sea que tú estás poniendo en el lugar y en el trono de Dios, a eso adoras y te vuelves como esas cosas. Hay veces que decimos: ay, yo no soy idólatra, no. Yo les quiero decir, hay algunos que ya están en el teléfono ahorita y están idolatrizando así, y especialmente los chavos, ¿no? Y ni pelan, ¿no? Y sí, estamos idolatrando nuestros teléfonos, nuestras computadoras, estamos idolatrando una persona, un problema, estamos idolatrando la falta de lana, la falta de salud, cualquier cosa que pongamos en el trono que le corresponde a Dios. ¿Y qué pasa? Nos volvemos como eso que estamos idolatrando.
Y no quiere decir que Dios no nos bendiga con cosas. Fíjense lo que dice la escritura en Mateo 6:25. Dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? O unas escrituras dicen un codo a su estatura. Dice: ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. O sea, Él está hablando de esas cosas que nos preocupan, de nuestra seguridad económica, de qué vamos a vestir y qué vamos a comer y qué va a pasar con nosotros, que si voy a tener suficiente para mi familia, si mi familia va a estar bien. ¿Qué pasa si yo no tengo salud para proveer? ¿Qué pasa si ahora soy viuda y yo era mantenida feliz y de pronto pues me mantenían y ahora ya no me mantienen? Pues Dios sabe que necesitamos esas cosas, y yo les quiero decir, y eso es por testimonio y la gloria de Dios. Sí, soy una mujer viuda y hasta el día de hoy Dios no me ha dejado ni me ha desamparado, porque Él se encarga de mí. Él es mi esposo y Él sabe que yo tengo necesidad. Yo tengo un trabajo, esas son mis tiendas, y aparte salgo y ministro en diferentes lugares y todo. Pero Dios se encarga hasta de las cosas más increíbles. No te puedes imaginar lo maravilloso y grande que es Dios en cuanto a su provisión. Su brazo no se acorta. Así que ahí dice claramente: el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Pero dice: más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Entonces aquí es bien claro, no significa que Dios no piense que es importante las cosas que nos preocupan, materiales. Son importantes, pero no es lo más importante. El dinero no es una bronca, es el amor al dinero. Eso es una bronca. Y todo se refiere a las diferentes prioridades. Dice: primero busca el reino y su justicia. Lo primero que debemos hacer para buscar el reino es estudiarlo, como les decía, entenderlo, explorarlo, perseguirlo, ver cómo funciona, y después buscar la justicia. Ser justo es estar bien delante de la autoridad. Debemos alinearnos con el gobierno, de esa forma todo lo demás será añadido. Debemos cambiar nuestra mente. En Romanos 12:2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cambia de forma de pensar. Cuando tú no tienes bronca con la ley, pues no estás preocupado: ay, vendrá el policía, ay, vendrán por mí. Si no tienes bronca. El otro día a mí me pasó algo horrible, digo, me voy a confesar, ¿va? Pero la verdad, delante de Dios les digo, no me di cuenta que había un semáforo que estaba flasheando, y como yo vivo en San Diego, pasa uno y luego pasa el otro y luego pasa el otro. Yo no me di cuenta, yo nada más vi que el carro de enfrente se fue y yo me fui junto a él. Pero cuando hay un semáforo pestañeando, ¿verdad? Entonces tú te tienes que parar y esperar a que todos pasen y luego ya pasas tú y así. Pues yo me fui, casi me chocan, porque pues no esperaban a que esta distraída se pasara, ¿no? Y había una patrullota aquí. Yo: ay, señor, por favor, señor, por favor. Y bueno, estaba volteado para allá y estaba ya con otra persona, y no me cachó. Entonces es bien rico. Y dije: ay, Señor, perdóname, no lo hice a propósito, Señor, perdóname. Y la verdad, pues sí, me fui muy arrepentida. Pero hay veces en que cuando tú no tienes bronca con la justicia, ahí no estás ahí pensando: vendrán por mí hoy, vendrán por mí mañana, a lo mejor es el día. A menos que andes en broncas, ¿verdad? Y pues sí estás pensando: ahora sí me va a agarrar la chota, ¿no? O sea, entonces
no tienes bronca cuando estás bien delante de la autoridad, ¿verdad? Pues así es con el Señor. Cuando tú eres una persona que no tiene bronca con su autoridad, no tienes que temer, eres una persona vista justa. La cultura del reino, el reino no es una democracia, no es una religión, no es una república, no hay presidente. La religión produce un sistema, una lista de reglas. El reino produce una cultura, un estilo de vida que es natural. En el reino no hay, no puedes hacer esto, no puedes hacer no, no puedes ir aquí, no puedes ir allá. En el reino de Dios dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no te dejarás dominar de ninguna de estas cosas. El reino no se trata de reglas. El reino no se trata de darte de bibliazos y decir no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, porque si yo te lo tengo que decir, no has entendido lo que es el reino. No has entendido lo que es la libertad en el reino. Yo cuando entré al Señor yo vivía en el mundial, o sea, mundo, pues, ¿no? Y cuando yo entré al Señor, yo entré diciendo, ay, a ver qué, y tengo que dejar de tomar de fumar y de ir a fiestas. Eso es entrar al reino, o sea, literalmente, eso es lo que era mi preocupación en la vida, ¿no? Gracias a Dios por el joven que me estaba compartiendo, porque me dijo, no, si tú estás en un lugar donde no quieres estar, te sales. Y de la tomada y de la fumada Dios te va a hablar, de pelos. Pues ahí me hablas, ¿no? Cuando quieras que yo deje de tomar y fumar, porque yo pues me iba al party, ¿no? Y pues yo tenía un padre alcohólico, nadie me había dicho, o sea, ¿qué me iba a decir mi papá? No tomes, pues tú también tomas. O sea, yo no tenía ni el ejemplo, no tenía ni la motivación, es más, me fascinaba cómo me hacía sentir el alcohol. Entonces un día fui a una fiesta y no tomé porque estaba a dieta, porque me la vivía a dieta. Y entonces entré a esa fiesta y en cuestión de minutos yo empecé a ver como las muchachas que sí estaban tomando, pues se ponían como tontas, ¿no? Y llegaban con un cuate, llegaban con el otro, y era una fiesta decente, no cree usted que no, pero... Y pues se ponían con uno y con el otro, y yo asustada, yo no sé qué, y de pronto dije, pero qué manera de perder el estilo, como si yo nunca lo hubiera perdido, o sea, me pusieron el pie, me tropecé, ¿no? O sea, y clarito, sí, clarito, oí una voz que me dijo, así te ves tú. Bueno, en minutos yo vi toda mi vida pasar y dije, qué tonta, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me dijeron que hiciera que me saliera? Y yo me salí de esa fiesta, yo iba con un muchacho que iba tomando y me dijo, espérame, pues si le vamos a seguir, pues yo era de seguir, la verdad. Llévame a mi casa, llévame a mi casa. Bueno, yo por primera vez oré, clamé al Señor y grité, por favor que no me vaya a estampar a medio camino, porque ahora sí, de veras me voy a convertir. Yo oí clarito la voz de Dios, ¿no? Pobre muchacho no supo ni qué me pasó, dijo, ¿estás loca o qué? O sea, pues yo era la de la fiesta, ¿no? Nadie me vino a decir, no lo hagas, qué barbaridad, te vas a ir al infierno. Una vez que yo empecé a leer la Biblia, todo me condenaba, todo. Y estos no van a entrar al reino de los cielos. Y los otros, ya no sabía ni de dónde meterme, no, aplaca tu ira, ¿no? Y la verdad no era que Dios me iba a agarrar a batazos. Yo empecé a tener convicción de pecado. Y pues ahora sí ya no podía pecar a gusto, pues. Ya no podía pecar a gusto. Ya era así como, no sé, ahora ya, pues eso es malo. Ya empiezas a entender, ¿verdad?, de la cultura del reino. Y entonces, y luego yo me probaba, iba a fiestas y como ya no tomaba, había decidido no tomar. Y ya no tomaba, a mí no me quitó el alcohol el Señor, no me vomité, no me supo feo, no me dejó de gustar, me encantaba. Pero fue tal mi impacto de veras Dios me habló que dije, no, que ya no voy a tomar. Pero me seguí yendo a fiestas. No, pues bien aburrido. Cuando ya no tomas y todos hablan de pura tontería y tú no estás ahí, ay, qué tontos, o sea, ¿qué están hablando? Y me iba a mi casa, ¿no? Y, o sea, intentando, ¿no? Pertenecer, intentando, hasta que dejé de intentar. Dije, a ver, vamos a probar este reino, a ver de qué se trata. El reino de Dios es libertad, es paz, es un estilo de vida diferente y nadie te tiene que andar diciendo qué hacer o qué no hacer. Si no te ha caído el 20 de parte de Dios, nadie que te diga va a hacer una diferencia. Eso lo tienes tú que obtener de Dios. Y hay veces en que no lo tienes que sentir, hay veces en que es un paso de fe. Y para mí el alcohol fue un paso de fe. Pues ahí te voy, o sea, órale, porque yo me ponía hasta las chanclas. Dije, no, pues ya, esto no lo quiero para mi vida. Yo sé lo que me hacía hacer. Y esto ya no lo quiero para mi vida, ya cambié de opinión, pues, ya no quiero.
Y sabes, esto es el reino, no es una serie de reglas, no es una religión con 1.1, 1.2, 1.3 y por si se me olvidaba algo, inciso A, inciso B, inciso C. O sea, no, pues olvídate, la ley, por eso es que Jesús vino a cumplir la ley, y porque Jesús vino a cumplir la ley nos dio una mejor ley, un mejor pacto, que hay libertad en él, es nada más aceptarlo. Y sí hay ciertos comportamientos que tenemos que nosotros cambiar. ¿Por qué? Porque dice que la fe, dice primero que la fe sin obras es muerta. No es por obras que nosotros somos salvos, pero una vez que somos salvos, se tiene que esperar de ti buenas obras, para que todos glorifiquen a Dios que está en el cielo. El país le pertenece al rey personalmente, sea una casa, una montaña, un animal, una calle, una persona. La palabra Señor o Adonai se refiere en el reino al dueño. Por ello el rey es el Señor, porque Él es el dueño del país. Y te quiero decir algo, ya no te perteneces. Una vez que aceptas este reino, ya no te perteneces, le perteneces a Él. Por eso si tú agarras y te sales de la cobertura del reino, entonces tú estás saliéndote literalmente de esa protección, porque ya no te perteneces. Cuando tú haces lo tuyo, cuando tú haces lo que se te da la gana, cuando tú dices, pues ya sé que está mal, pero Dios entiende. No, no entiende. No es que entienda, es que tú te estás saliendo de esa cobertura del reino, te estás saliendo del país, y ya no hay manera como Dios te puede proteger, como el rey te puede proteger. En el Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Nosotros somos el templo del Señor, le pertenecemos a Él. Si Él es nuestro Señor, entonces todo lo que somos le pertenece a Él. Déjame hablarte un poco de los dineros. Que nos choca que nos toquen el tema del dinero. ¿Tú qué crees que en el reino son los diezmos y las ofrendas? ¿Qué te parece que sea eso en el reino de Dios? ¿Cuántos de ustedes pagan impuestos? Pues deberían de levantar la mano todos, porque todos pagamos el IVA, ¿o no? Y ahora aquí que ya no lo subieron, ¿verdad? No. Levanten la mano, ¿quién paga impuestos? ¿Por qué pagamos impuestos? Porque es un mandato. ¿Por qué pagamos impuestos? ¿Qué pasa cuando pagamos impuestos? ¿O qué se supone que pasa cuando pagamos impuestos? Estamos sometiéndonos a la autoridad, pero ¿qué pasa con los impuestos? Se supone que vamos a tener luz, se supone que vamos a pavimentar, se supone que es usado para construir las líneas del metro. Muy bien. Bueno, pagamos, bueno, pagamos un se supone, pero vamos a suponer que sí, que nosotros estamos pagando un impuesto para que tengamos servicios. ¿Están de acuerdo? ¿Quién creen ustedes que paga la luz en este lugar? Mónica, Ivonne, Aurelio, no, ni sé, los líderes. Deberíamos de ser todos, porque esta es casa de Dios. Esta es tu casa espiritual. Deberíamos de ser todos. Así que los diezmos y las ofrendas no, uno piensa, ¿y si se lo embolsan a ti? ¿Qué te importa? Tú se lo estás dando al rey. Y si la gente humana hace un mal uso de ello, ¿a ti qué te importa? Dios está por sobre ellos. Tú tienes que hacer lo tuyo, pagar tus diezmos y tus ofrendas y tus promesas y lo que hayas dicho y hecho. A mí nadie me dijo nada, pero esto lo veo todo en todas las iglesias a donde voy. No son limosnas las que aquí se recogen. Nosotros tenemos que dar nuestros impuestos al gobierno de Dios. Esos son nuestros impuestos, el diezmo, porque nosotros sostenemos la obra de Dios. Y esta casa significa que la obra de Dios está siendo establecida y está yendo a diferentes países, porque yo sé que aquí ustedes mantienen a varios misioneros, y esta obra está alcanzando lugares a donde tú no puedes ir y eres parte. Pero si tú crees que con quintitos se va a hacer, estás muy equivocado. Dios es el dueño del oro y de la plata, claro que lo es, pero nos usa a nosotros para establecer nuestra casa. No saben qué gusto me da. Yo
Llevo viniendo aquí muchos años. De pronto me dejan un buen lapso sin venir, pero no importa. Yo soy de casa, son mi familia. Y ver esta decoración tan padre que hicieron y esta reforma tan padre que hicieron, qué bueno, los felicito que lo hicieron. Ya hacía falta, ¿no? Ya hacía falta. ¿Y por qué estás tú sentado en las sillas tan a gusto? ¿Y por qué tú estás en una alfombra bien rica? Porque yo ya me puse ahí, está hasta cochonadita, ¿no? Y huele a nuevo. Ay, el aire, gloria a Dios por el aire. Todos tenemos que ser parte de establecer el reino aquí en la tierra. Esto es un establecer el reino aquí en la tierra, y tú tienes que ser parte. A mí cuando me dijeron de los diezmos y de las ofrendas, dije, ¿dónde está la charola? No empecé a preguntar, ¿antes de impuestos o después de impuestos? O sea, ¿a dónde está? 10%, yo nunca tuve bronca con eso, nunca. Porque caramba, yo he visto la fidelidad de Dios en lo económico, créanme. Y quieres ver la fidelidad de Dios en lo económico. Yo no puedo entender que un cristiano sea codo o cuentachiles. No, es que eso no va con Dios. Dios dio, Dios entregó lo más precioso que Él tenía, a su Hijo. Él dio. Y si tú no das y piensas, es que ¿qué van a hacer con Él? Es que se lo van a gastar. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo he cooperado con muchas obras de Dios, porque creo en la obra de Dios. Creo, por ejemplo, en lugares a donde yo he estado, y yo he dado mis promesas. Es más, yo era secretaria de una congregación, y yo vi que el que iba a ser mi esposo no había pagado una promesa que había hecho, y yo era la secre. ¿Y qué lo llamo? Digo, excuse me please, le dije, pero tú no has pagado esta promesa. O sea, ¿cómo puede ser que Dios no te va a bendecir? Y el otro, imagínense, o sea, éramos novios, ya nos íbamos a casar, y yo le estoy reclamando que no había pagado sus promesas. No, hombre, la pagó así. Dije, es que así me va a tratar, así trata la obra de Dios, y así trata a Dios y sus promesas, así me va a tratar a mí. No. Y pagó rapidito su promesa. Entonces, ¿sabes qué? De verdad, o sea, Dios es el que se merece el 10%, las ofrendas, lo que sea, para que su casa sea establecida. Y nosotros somos parte de eso. Nosotros somos los que estamos haciendo parte. Yo les decía, yo he dado a algunas obras, y ¿qué creen? Nunca hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Ay, me dio tanto coraje. Pero ¿sabes qué? Lo volvería a dar, porque yo se lo di a Dios. Y si ellos no hicieron lo que tenían que haber hecho, no importa, yo se lo di a Dios, y no tengo bronca. Así que de verdad tenemos que entender a quién servimos, porque no servimos al hombre, servimos a Dios. Si pensamos que algo nos pertenece, entonces somos religiosos. En el reino nada nos pertenece, todo le pertenece a Él, todo. En el reino no somos como niños, a veces nos comportamos como tales. Vean. Ay. Oye, vámonos, vente. No. ¿Por qué no? Vente. No. Vamos a cambiarte. No. Oye, ¿no te quieres meter a la casa? No. ¿Te quieres quedar aquí? No. Ay. ¿Aquí? ¿Sí? Ok. ¿Nos vamos? No. Ay, vente. ¿Te gustó? Sí. Ay, sí, está. En un reino no se pueden utilizar las palabras independencia, mío o no, porque nada nos pertenece, y la independencia es rebelión. Pero vemos desde niñitos, ¿verdad? Esta es yo soy tía, abuela, pues esta es mi sobrina, nieta y todo ahorita es no. Y así crecemos, ¿verdad? De rebeldes. Y cuando Dios te pide algo, no, y esto es mío, y estamos como niños, y mi dinero es mío, y no me va a alcanzar, y esto es mío. Si no lo sueltas, no te va a alcanzar. Dios te lo hace prosperar, y te lo hemos dicho, y te va a hacer prosperar de verdad. Dios no se queda con nada. Tú le das y Él te regresa, y no necesariamente por la misma fuente, por otras fuentes. Lo he visto, lo he comprobado, y nadie me va a poder decir lo contrario. Las palabras de un rey son un decreto. Un presidente no puede hacer eso. Cuando el rey hace un decreto, nadie lo puede cambiar. En un reino no hay flexibilidad. A un presidente no le obedeces, al rey se le obedece. El reino no se mueve por emocionalismo, se mueve por la ley. Cuando un ciudadano ejerce sus derechos, entonces el rey está obligado a cumplir con esas demandas. Someterse a un rey significa que eres protegido por él. Antes de decir esto, ¿quién de aquí es un abogado? A ver, abogados y abogadas, ustedes llegan a un
con un juez y le dicen: señor juez, yo siento que esta persona debería de ser libre. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Conforme al artículo fulano de tal, esta persona sí. Porque el juez va a decir: pues mucho gusto que usted sienta, pero el artículo dice otra cosa, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al rey, le decimos: tu decreto dice que por tu llaga yo soy sanada. Tu decreto dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu decreto dice que tú me vas a prosperar y hasta que sobreabunde, y vas a abrir las ventanas de los cielos. Tu decreto dice que que todos tus caminos son mejores que los míos y tus pensamientos son más altos que los míos. Tu decreto dice. Le recuerdas al rey su decreto, porque está escrito. Y no es como que si quiero lo obedezco y si no, no. No, pues ese es un decreto y él tiene la obligación de respaldar ese decreto. Nosotros nos sometemos porque en el Salmo 116:5 dice: mi Dios es justo y compasivo, es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos. Yo no tenía quien me defendiera y él vino en mi ayuda. En el reino los ciudadanos no pelean, quien pelea es un ejército. Pero ¿cómo peleamos los ciudadanos unos con otros? En el reino de los cielos los ángeles son los que pelean. En el Salmo 34:7 dice: Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Tenemos una hueste de ángeles peleando por nosotros. Si fueran abiertos nuestros ojos espirituales, veríamos una guerra campal aquí. En el Antiguo Testamento uno de los siervos decía: Dios, ábrele los ojos a este siervo para que vea que más son los que están con nosotros que los que él ve en contra. Y abrieron sus ojos espirituales y todo un ejército de ángeles los estaba defendiendo. Yo te quiero decir que he oído testimonio tras testimonio tras testimonio de gente que ha estado en peligro y vieron o un hombre muy grande resplandeciente, o de plano se le partieron. A mi esposo le pasó que una vez él salió de noche y él estaba pasando por situaciones muy difíciles, tenía depresión, y él no se quería suicidar pues porque era cristiano y tenía una fuerte depresión con la que estaba batallando. La muerte de mis hijas no le ayudó en nada a su situación, y entonces él decía: pues mejor que me maten. Entonces porque pues yo no me voy a suicidar. Entonces salió a las 3 de la mañana en la Ciudad de México y de pronto dice que venía una pandilla de muchachos y dijo: aquí ya me mataron, o sea, perfecto, era mi plan, ok, señor, y pues ya no. Y entonces dice que él pasa por esos jóvenes y de pronto dice que se partieron así en dos, como el mar, así, ¡bum! Y que lo hicieron pasar así por en medio. Y dijo: pues ¿qué pasó? ¿No me iban a matar, a secuestrar? O sea, algo, ¿no? Algo. Dios tenía otros planes. Y cosas así han sucedido a mucha gente porque Dios está en control. Dios está en control y manda a sus ángeles a acampar alrededor. El lenguaje del reino es diferente. En el reino existe otro lenguaje, el celestial. Parecería que es un lenguaje al revés. Joel, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué es eso? Diga el débil, fuerte soy. Pues sí, en el Señor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? Parecería al revés, ¿no? Si te dan un trancazo, pon la otra mejilla. Pues ¿qué? Pero parece que es algo al revés. Bueno, así se habla en el reino. En el reino de las llaves del reino. Dios nos ha dado las llaves del reino para poder tener acceso a él. Algunas de esas llaves son la oración, el ayuno, la fe, la esperanza, el poder. Mateo 16:19: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Otra versión dice: te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá, y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Él nos ha dado llaves que nosotros podemos accesar en el reino. Apocalipsis 5:10: los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Primera de Pedro 2:9: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos estableció como reyes y sacerdotes para él, y gobernamos porque él nos ha dado esa autoridad. Qué maravilla, qué confianza.
En Isaías 9:6, y con esto termino, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Yo quiero enseñarles un video de lo que para mí es el reino. El reino fue dar. El reino fue darse. Y Dios dio. Y para poder cumplir con lo que en las exigencias de Dios, para poder salvarnos, uno tuvo que morir. Y creo que no lo entendemos hasta que no lo vemos representado, a lo mejor de una forma o de otra. Quizás tú has visto este video o no. Esto de hecho es un cortometraje. Yo nada más saqué un pequeño síntesis de este cortometraje que se llama El Puente.
Está grueso, ¿verdad? Yo creo que para mí el perder un hijo, yo creo que es la cosa más horrible que existe. Pero darlo a morir, pues está más triste. Y Dios hizo eso por ti y por mí. Y ahí estaba su hijo colgado en la cruz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros merecíamos ese castigo. Y murió por gente egoísta, por gente imperfecta, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Y pues yo no sé quién está aquí por primera vez, por segunda, pero sí quiero pedirte que, te quiero hacer una invitación a que entres a este reino, porque la verdad es que, como este video muestra, Jesús no se quedó colgado en una cruz, Jesús resucitó para que muchos de nosotros pudiéramos vivir dignamente, como esa mujer que al final se vio adicta, le dio oportunidad a su hijo a nacer y cambió su vida por la muerte de ese niñito. Tú puedes cambiar tu vida, tú puedes cambiar de opinión, tú puedes cambiar de estilo de vida si quieres entrar a este reino. Y entrar a este reino es nada más dando un paso de fe. Y la Biblia lo llama nacer de nuevo. Y naces de nuevo a este nuevo reino, a donde vas a aprender cosas maravillosas, estilos de vida maravillosos, a hablar, a actuar y a ser tan diferente, pero completamente satisfechos. No te voy a decir que jamás vas a volver a pasar por ningún problema, por supuesto que no, pero cuando los pases vas a tener una esperanza como la tengo yo. Hoy yo no vivo un luto eterno, hoy yo no vivo enterrada, yo vivo plenamente contenta y satisfecha de que Dios tiene mi vida en sus manos, que yo sirvo a un Dios bueno a pesar de que mis hijas y mi esposo fallecieron. No importa, no importa, yo sigo viva y yo estoy aquí para darle a Él la gloria, y que a pesar de mis pérdidas Él es digno, Él es justo, Él es mi Rey, y quiero invitarte a que también sea tu Rey. Así que si tú quieres que yo haga una oración por ti, lo único que quiero es que levantes tu mano en alto para poderte incluir. Y quiero también invitar, gracias, estoy viendo todas sus manos, y quiero invitar a gente que quizás ya ha probado las maravillas de este reino, pero estás lejos de Dios. Te has alejado y andas desvariando, la verdad, porque ya, como te decía, no puedes pecar a gusto. Pero te quiero decir a ti que Dios no está enojado contigo, que está con los brazos abiertos esperando tu regreso, porque es un Dios de segundas oportunidades. No puede ser burlado. Dios es en serio. Pero sabes, ya es tiempo de volver a casa, porque créeme, y este no es el ministerio de la muerte, pero como la he vivido muy cerca, no tenemos la vida comprada. Así que más vale que te pongas a cuentas con Dios. Y si tú estás lejos de Él, es tiempo de regresar a casa. ¿Habrá alguien que quiera que lo incluya en esta oración también? Levanta tu mano, veo tu mano allá atrás. Gracias, gracias, gracias a todos los que están levantando su mano. Gracias, gracias. Vamos a orar y yo quiero que todos, por favor, repitan esta oración junto con estas personas que han levantado su mano. Y les quiero pedir que lo hagan de corazón. Tú que levantaste tu mano, hazlo de corazón. No se va a mover el piso, bueno, yo no sé, pero no va a pasar así, a lo mejor rayos y centellas. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero sí sé que Dios en tu vida va a hacer un cambio si tú haces esta oración de corazón. Si no, ni la hagas. Si no, ni la hagas. Así que vamos a orar juntos y vamos a hacerlo todos juntos en voz alta y vamos a decir: Señor Jesús,
yo recibo tu reino en mi corazón. Te acepto como Señor y Salvador. Con mi boca confieso que tú eres el Señor. Y yo creo que moriste en la cruz por mis pecados para darme vida eterna. Yo regreso a ti. Te entrego las riendas de mi vida, porque yo no me pertenezco, te pertenezco. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, porque desde este día en adelante soy llamado hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Con estas